El olor a papel viejo y a cuero curtido era el único perfume que Isabela Montenegro conocía como propio. A sus 23 años, su mundo se contenía en las 4 paredes de su taller de restauración en un rincón silencioso de Miami, un santuario donde el tiempo se medía en el lento secado del pegamento y el delicado roce de un pincel sobre una página frágil. Sus dedos, manchados de pigmentos y oro líquido, se movían con la precisión de un cirujano sobre el lomo de un manuscrito del siglo XVII. Reparaba las heridas de los libros, las rasgaduras del tiempo, las historias que otros habían abandonado. Era una experta en remendar vidas ajenas, las contenidas en la tinta y el pergamino, porque la suya propia se sentía como una hoja en blanco, intacta y aterradoramente vacía. Una quietud melancólica habitaba en sus ojos, la de alguien que observa la vida a través de un cristal, anhelando sentir su textura. Si quieres saber cómo un gesto inesperado puede romper el cristal que la aísla del mundo, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Su vida era un ritual de soledad elegida a medias. Cada mañana, el sol de Florida se filtraba por el ventanal del taller, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como secretos suspendidos. Era una luz cálida que, sin embargo, no lograba disipar el frío que se había instalado en su interior. Este taller no era solo su lugar de trabajo, era su armadura, su refugio contra las expectativas de un mundo que no entendía su amor por el silencio. Fuera de esas paredes la esperaba Coral Gables, con sus mansiones impecables y sus sonrisas calculadas, un universo al que pertenecía por nacimiento, pero del que se sentía exiliada por naturaleza. Allí, ella no era Isabela, la artista, era la señorita Montenegro, una pieza en el tablero de ajedrez social de su familia. Su virginidad no era una bandera de pureza ni una elección moralista, sino la consecuencia directa de ese exilio autoimpuesto. Era el resultado de una educación represiva donde el deseo era un susurro indecente y la intimidad un contrato. Su madre le había enseñado a temer el tacto, a verlo como una transacción de poder en la que la mujer siempre perdía algo de sí misma. Así, Isabela había construido una fortaleza invisible alrededor de su cuerpo, un territorio sagrado e inexplorado no por devoción, sino por un miedo profundo a ser incomprendida, a ser tocada sin ser vista realmente. Se había convencido a sí misma de que era mejor la soledad conocida que el riesgo de una conexión que pudiera dejarla aún más rota de lo que ya se sentía, una herida que nadie más podía ver. Ese miedo tenía un nombre y un rostro: Ricardo. Su primer y único novio, una imposición familiar envuelta en el celofán de un buen partido. Él nunca había intentado descifrar el lenguaje de sus silencios. Sus manos la recorrían con la displicencia de quien examina una propiedad. Sus besos eran una formalidad, un preludio a la posesión. Una noche, mientras ella le hablaba con pasión sobre la belleza de una filigrana medieval, él la interrumpió con un bostezo, diciendo que sus aficiones eran cosas de solteronas. Esa frase, lanzada con cruel indiferencia, fue el cerrojo final en la puerta de su vulnerabilidad. Ricardo no la había herido físicamente, pero había profanado su espíritu, confirmando su peor temor: que su mundo interior, el único lugar donde se sentía viva, era insignificante para los demás. Por eso se aferraba a su arte con una devoción casi religiosa. La restauración era un acto de amor y paciencia. Le permitía canalizar toda la ternura que no sabía cómo entregar a una persona. Al limpiar una mancha de humedad de una página centenaria, sentía que limpiaba una pena propia. Al reforzar una encuadernación debilitada, sentía que se fortalecía a sí misma. Los libros no juzgaban, no exigían, no la miraban con decepción. Simplemente se ofrecían a ella, con sus historias de amores épicos, traiciones y redenciones, permitiéndole vivir 1000 vidas mientras la suya permanecía en pausa. Era una existencia vicaria, segura y controlada, donde el único corazón que podía romperse era el de un personaje de ficción, y ella
siempre tendría las herramientas para repararlo. Cuando el último rayo de sol se retiraba del taller, la realidad la golpeaba con la fuerza de un eco en una habitación vacía. El silencio ya no era pacífico, sino acusador. Guardaba sus herramientas en sus estuches de madera, cada gesto metódico y preciso, un intento desesperado por imponer orden en su caos interno. Se acercaba al cristal del ventanal y observaba las luces de la ciudad encenderse, cada una un punto de vida, una historia desarrollándose. Veía parejas paseando de la mano, grupos de amigos riendo en las terrazas de los cafés. Se sentía a la vez parte de ese paisaje y completamente ajena a él, una espectadora fantasmal de la vibrante y desordenada sinfonía de la vida, preguntándose si alguna vez tendría el coraje de bajar del palco y unirse a la orquesta. El sonido estridente de su teléfono móvil rompió el hechizo. La pantalla se iluminó con el nombre de su madre y un frío conocido le recorrió la espalda. Era la llamada que siempre temía, el recordatorio de que su santuario tenía muros de cristal. Sabía lo que significaba. Una cena, una reunión social, una nueva estocada en la lenta campaña para entregarla a Ricardo y al futuro que habían diseñado para ella. Por un instante, contempló la posibilidad de no contestar, de dejar que el teléfono sonara hasta que el silencio regresara. Pero la costumbre, el deber y la culpa eran cadenas más fuertes que cualquier muro. Con un suspiro que era una rendición, deslizó el dedo por la pantalla, preparándose para que el mundo exterior, con todas sus exigencias y su ruido, invadiera de nuevo su frágil paz. La voz de su madre, a través del altavoz del teléfono, era como la seda envuelta en acero, suave en la superficie, pero inflexible por dentro. No era una invitación, sino una citación. «Te esperamos para la cena, Isabela. Ricardo estará aquí». Cada palabra era un eslabón más en la cadena que la ataba a una vida que sentía ajena. El deber filial era una tinta indeleble con la que se había escrito su destino, y ella no tenía las herramientas para borrarla. Colgó el teléfono y el silencio del taller volvió a caer sobre ella, pero esta vez no era reconfortante. Se sentía como el aire viciado de una tumba. Miró sus manos, manchadas de oro y pigmento, y por primera vez sintió que su arte no era un refugio, sino una jaula dorada tan opresiva como la que sus padres le estaban construyendo fuera de esas paredes. El viaje en su viejo Volvo desde su modesto taller hasta la opulencia de Coral Gables era un tránsito entre dos mundos, entre su verdadero yo y el papel que estaba obligada a representar. Dejaba atrás las calles con carácter, llenas de pequeños cafés y librerías, para adentrarse en un laberinto de avenidas inmaculadas y céspedes cortados con precisión quirúrgica. Cada mansión era una fortaleza silenciosa, protegida por muros de bugambillas y una discreción calculada. No había vida en las aceras, solo el susurro de los sistemas de riego y el brillo de los autos de lujo en los caminos de entrada. Sentía la presión de ese orden perfecto, una estética de la contención que reflejaba la vida emocional de sus habitantes. Aquí, la pasión era un desorden que debía ser podado, y ella se sentía como una mala hierba. La casa de sus padres se erigía como un monumento al éxito y a las apariencias. El mármol frío del vestíbulo le helaba los pies a través de sus sencillas sandalias, y los retratos al óleo de sus antepasados la observaban desde las paredes con una severidad fantasmal. El aire olía a cera de abejas y a un perfume floral, caro, un aroma artificial que intentaba enmascarar la ausencia de calidez humana. Cada mueble era una antigüedad invaluable, cada objeto de arte una declaración de estatus. Era un hogar diseñado para impresionar, no para ser vivido. Isabela se movía por sus pasillos como una extraña, con el cuidado de no tocar nada, de no dejar huella, consciente de que su propia esencia, con su olor a papel y a trementina, era una disonancia en aquella sinfonía de controlada perfección. Su madre, Elena Montenegro, la recibió con un beso que no llegó a tocar su mejilla, un gesto coreografiado de afecto. Sus ojos, del color del hielo, la escanearon de arriba abajo, deteniéndose un instante en su sencillo vestido de lino
y en la ausencia de joyas. «Estás etérea, querida», dijo Elena, y la palabra sonó como una crítica velada, una forma elegante de llamarla insustancial. No había calidez en su mirada, solo la evaluación de un producto que estaba a punto de ser presentado al mercado. Isabela sintió el impulso de encogerse, de hacerse más pequeña, un reflejo condicionado desarrollado a lo largo de años de sutil desaprobación. Su madre era la arquitecta de su jaula, y cada una de sus palabras era un nuevo barrote de oro, pulido. La cena transcurrió en el comedor formal, una estancia cavernosa donde las conversaciones se perdían en el alto techo. Su padre, un hombre de pocas palabras y presencia imponente, permanecía absorto en sus pensamientos, su mente en las complejidades de las finanzas y no en la frágil criatura sentada frente a él. La conversación, dirigida por su madre, era un monólogo sobre eventos sociales, adquisiciones de los vecinos y, finalmente, el tema inevitable: Ricardo. Ricardo y su brillante futuro. Ricardo y la solidez de su apellido. Ricardo y la conveniencia de su unión. Hablaban de él no como un hombre, sino como una estrategia, una fusión empresarial que aseguraría el legado de los Montenegro. Isabela comía en silencio, cada bocado con sabor a ceniza, sintiendo cómo su identidad se disolvía en el caldo de las expectativas familiares. Ricardo es un hombre práctico, Isabela. Sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Es la clase de seguridad que una mujer como tú necesita, afirmó su madre, colocando los cubiertos con una precisión milimétrica. La palabra seguridad sonó en los oídos de Isabela como prisión. Ella no anhelaba seguridad, anhelaba sentir, vivir, cometer errores, respirar, un aire que no estuviera medido y filtrado por la conveniencia. Quería hablarles de la emoción que sintió al descubrir un pigmento lapislázuli original en un manuscrito, de la historia de amor secreta que leyó en las anotaciones al margen de un libro olvidado. Pero sabía que sus pasiones serían recibidas con una condescendencia amable, como las fantasías de una niña que se niega a crecer y aceptar el mundo real. Intentó un tímido desvío, mencionando un encargo importante que había recibido para restaurar una primera edición de un clásico de la literatura. Una chispa de entusiasmo iluminó brevemente sus ojos. «Qué bien, querida», respondió su madre sin mirarla, su atención centrada en servir una porción de vino a su marido. «Es bueno que tengas tus pequeños pasatiempos para mantenerte ocupada. Después de la boda, claro, tendrás otras prioridades». La palabra pasatiempos fue un golpe certero, una minimización deliberada de lo único que le daba sentido a su existencia. La chispa en sus ojos se extinguió, ahogada por una oleada de resignación. Su arte, su santuario, era visto como un entretenimiento prescindible, un interludio antes de que comenzara su verdadera vida como la esposa de Ricardo. La presión se intensificó cuando su padre finalmente habló, su voz grave llenando el silencio. «Elena tiene razón. Hay responsabilidades que van más allá de nuestros deseos personales. El nombre de nuestra familia requiere ciertos sacrificios». No había amenaza en su tono, solo el peso ineludible de un hecho consumado. Isabela sintió el verdadero alcance de su encierro. No se trataba solo de una unión socialmente ventajosa, había algo más, una urgencia no declarada, una vulnerabilidad en la fortaleza de los Montenegro que su matrimonio con Ricardo debía apuntalar. Se sintió como una pieza de sacrificio en una partida de ajedrez cuyas reglas no comprendía del todo, movida por manos invisibles hacia un destino que la aterrorizaba. El rostro de Ricardo se materializó en su mente, no el rostro encantador que presentaba en sociedad, sino el que le mostraba a ella en la intimidad. La mirada de aburrimiento cuando ella le hablaba de su trabajo, el gesto de impaciencia, el condescendiente apodo de «mi pequeña anticuaria». Recordó la noche en que él había despreciado su pasión, llamándola cosa de solteronas. Esa humillación, pequeña y privada, había sido más dolorosa que cualquier crueldad pública. Él no la veía. Veía un adorno, una esposa dócil que validaría su estatus.
Casarse con él no sería solo renunciar a su libertad, sería permitir que la única parte viva de ella fuera sistemáticamente extinguida, día tras día, con la lenta tortura de la indiferencia. Al terminar la cena, se excusó y salió al jardín trasero, un paisaje tan meticulosamente diseñado como el interior de la casa. Las rosas estaban perfectamente podadas, la fuente emitía un murmullo controlado y ni una sola hoja se atrevía a caer fuera de lugar. Se detuvo junto a un muro cubierto de jazmín, cuya fragancia dulce y embriagadora era la única nota de pasión salvaje en aquel entorno estéril. Apoyó la frente contra la piedra fría, cerrando los ojos. Las luces de la mansión a su espalda proyectaban su sombra alargada sobre el césped, la silueta de una prisionera en el patio de su cárcel dorada. Un grito silencioso se formó en su garganta, un anhelo desesperado por algo real, algo imperfecto, algo que la hiciera sentir que su vida, por fin, le pertenecía. La gala benéfica era un océano de cristal y susurros, un ecosistema donde las sonrisas eran una moneda de cambio y las reputaciones, frágiles como el champán en las copas. Isabela se sentía a la deriva, anclada a Ricardo por el brazo, un adorno viviente para su prometido no oficial. El brillo de los candelabros se reflejaba en las joyas de las mujeres, pero en los ojos de Isabela solo había una opacidad melancólica. Observaba las interacciones, los gestos estudiados y las risas vacías, sintiéndose como un manuscrito, antiguo en una biblioteca digital, valiosa a su manera pero anacrónica e incomprensible para el mundo que la rodeaba. Cada conversación superficial era un pequeño corte, desangrando lentamente la poca energía que había reunido para sobrevivir a la noche, anhelando el silencio polvoriento y honesto de su taller, como un náufrago anhela la tierra firme. Apartado de los círculos concéntricos de poder, un hombre observaba la escena con la quietud de un depredador. Era Mateo Reyes, el tiburón de Brickell, una leyenda forjada en la hostilidad de las salas de juntas y el silencio de las traiciones. Su presencia era una anomalía en aquel mar de sonrisas falsas. Él no sonreía, simplemente observaba, y su mirada tenía el peso de un veredicto. No participaba en la farsa social, la estudiaba con un desdén analítico. Sus ojos oscuros, acostumbrados a diseccionar balances financieros y debilidades humanas, se detuvieron en Isabela. No fue su belleza lo que captó su atención, sino su autenticidad. En un salón lleno de personajes interpretando un papel, ella era la única que no actuaba. Su incomodidad era real, su tristeza, un matiz genuino en una paleta de emociones artificiales. Ricardo, sintiendo el abismo emocional que los separaba, apretó su agarre en el brazo de Isabela. Su frustración crecía con cada intento fallido de integrarla en sus conversaciones. Para él, ella era un accesorio que no funcionaba correctamente. «Sonríe, Isabela. La gente nos está mirando», le siseó al oído, su aliento con olor a champán caro y a impaciencia. Intentaba exhibirla, pero la melancolía de ella era un velo que él no podía rasgar. La noche, que para él era un escenario para afirmar su estatus, se estaba convirtiendo en una afrenta personal. La resistencia silenciosa de Isabela, su negativa a ser la muñeca perfecta que él deseaba, estaba erosionando su frágil ego frente al mismo público que buscaba impresionar. Su encanto se agrietaba, revelando la crueldad que yacía debajo. El punto de quiebre llegó de forma súbita y brutal. En un arrebato de humillación y rabia, Ricardo levantó su copa. «Ya que te niegas a disfrutar, al menos refréscate», espetó, y el líquido dorado y helado se estrelló contra el rostro de Isabela. El champán le corrió por el pelo y el cuello pegándole el vestido a la piel, pero el frío del líquido no fue nada comparado con el fuego de la humillación. «¡Santurrona reprimida!», gritó él, la palabra resonando en el repentino silencio del salón. El tiempo pareció detenerse, las risas se congelaron, las conversaciones murieron. Isabela se quedó inmóvil, con gotas de champán colgando, de sus pestañas como lágrimas de cristal, sintiéndose desnudada,
marcada y juzgada por cientos de ojos curiosos y despiadados. El silencio que siguió fue casi tan violento como el acto mismo. La multitud, momentos antes un murmullo animado, se convirtió en una galería de estatuas. Algunos miraron hacia otro lado, incómodos. Otros observaron con una fascinación morbosa, saboreando el drama. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. La piedad de sus miradas era una segunda humillación, una confirmación de su impotencia. Isabela sintió que se encogía, que su cuerpo se disolvía bajo el peso de la vergüenza. Quería huir, pero sus pies estaban clavados al suelo de mármol. Estaba sola en el centro de un círculo de indiferencia, una isla de dolor en un océano de opulencia. En ese instante comprendió la verdadera naturaleza de su mundo, una jaula donde la crueldad era un espectáculo y la compasión una debilidad. Entonces, una figura se separó de las sombras. Mateo Reyes se movió a través de la multitud paralizada con una calma deliberada, que era más intimidante que cualquier muestra de ira. La gente se apartaba a su paso, como si una corriente invisible los empujara. No había prisa en sus movimientos, solo una autoridad inquebrantable que alteraba la atmósfera del salón. Su rostro era una máscara impasible, pero sus ojos estaban fijos en Isabela con una intensidad que la atravesó. Ignoró a Ricardo por completo, como si fuera un obstáculo insignificante en su camino. Se detuvo frente a ella, creando una barrera, invisible entre Isabela y el resto del mundo, un santuario momentáneo en medio de la devastación. De su bolsillo interior, Mateo sacó un pañuelo de seda oscura. El gesto fue económico, preciso y extrañamente íntimo en su contexto público. Se lo ofreció a Isabela sin decir una palabra. Ella levantó la vista, sus ojos nublados por las lágrimas que se negaba a derramar, y se encontró con los de él. No había lástima en su mirada, sino algo más oscuro y complejo, una especie de reconocimiento gélido. Por un instante, dudó. Aceptar su ayuda se sentía como aceptar un pacto con una fuerza que no comprendía, pero la textura suave de la seda, un pequeño punto de calidez en el frío de su humillación, la impulsó a tomarlo. Sus dedos temblorosos rozaron los de él, y una corriente eléctrica sutil y perturbadora recorrió su brazo. Con el pañuelo en la mano de Isabela, Mateo giró lentamente la cabeza hacia Ricardo, quien lo miraba con una mezcla de desafío y miedo. La voz de Mateo, cuando finalmente habló, no fue alta, pero cortó el silencio como un fragmento de hielo. «Nunca más vas a tocarla». No era una advertencia, era una sentencia. La frase fue pronunciada con una calma letal que heló la sangre de todos los que la oyeron. Ricardo retrocedió un paso, su bravuconería evaporándose bajo el peso de esa promesa. El poder de Mateo no residía en el volumen de su voz, sino en la certeza absoluta que había detrás de sus palabras. Había trazado una línea, no solo en el suelo de mármol, sino en el destino de todos los presentes. Isabela contuvo el aliento, atrapada en el campo de fuerza que se había creado entre los dos hombres. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo la tensión palpable entre el agresor y el inesperado protector. Cuando Mateo volvió a mirarla, su expresión era indescifrable. Por una fracción de segundo, le pareció ver una grieta en su fachada de acero, un destello de una herida antigua, un eco de una vulnerabilidad que él había enterrado hacía mucho tiempo. Se sintió vista, no como la señorita Montenegro o la prometida de Ricardo, sino como ella misma, en toda su fragilidad y su fuerza silenciosa. Era una sensación a la vez aterradora y embriagadora, como pararse al borde de un precipicio y sentir el llamado del abismo. Sin añadir nada más, Mateo Reyes se dio la vuelta y se alejó con la misma calma con la que había llegado, desapareciendo entre la multitud que ahora susurraba con renovado fervor. Dejó tras de sí un silencio cargado de preguntas y un hombre públicamente castrado. Isabela se quedó de pie, sola de nuevo, pero diferente. El champán se estaba secando en su piel, pero el calor de la mirada de Mateo permanecía. Apretó el pañuelo de seda en su mano, un ancla en la tormenta de sus emociones. El tejido olía
sutilmente a sándalo y a ozono, el aroma de un poder tranquilo y peligroso. No sabía si acababa de ser salvada o si había caído en una trampa mucho más sofisticada y profunda que la jaula que ya conocía. Al día siguiente, el taller se sentía diferente. El olor a papel y pegamento ya no era un consuelo, sino un recordatorio de su aislamiento. Isabela sostenía el pañuelo de seda de Mateo, una mancha de oscuridad y sándalo en su mundo de tonos sepia. Lo apretaba entre sus dedos, sintiendo la textura del tejido, reviviendo una y otra vez la escena de la noche anterior. La humillación seguía ardiendo bajo su piel, pero por debajo de ella, una nueva sensación, extraña y peligrosa, comenzaba a germinar. No era gratitud, no era miedo, era una vibración, una conciencia de haber sido vista en su momento más vulnerable por un hombre que, en lugar de compadecerla, la había defendido con una autoridad que ella nunca había conocido. Era un poder que la atraía y la aterrorizaba en la misma medida, una fuerza elemental que amenazaba con derrumbar los muros que tan cuidadosamente había construido. El sonido de su teléfono la hizo sobresaltar, esperando la llamada furiosa de su madre o el veneno de Ricardo, pero en la pantalla apareció un número desconocido. Dudó, su pulso acelerándose, antes de contestar con voz temblorosa. «Señorita Montenegro», dijo una voz profunda y calmada que reconoció al instante, una voz que parecía resonar no en su oído, sino en el centro de su pecho. Era Mateo Reyes. No hubo preámbulos ni disculpas por la intrusión. Le habló con una eficiencia cortante, explicando que poseía una colección de manuscritos y que uno de ellos, de un valor incalculable, requería una restauración urgente. Quería que ella hiciera el trabajo. La propuesta era tan directa, tan desprovista de cualquier referencia a la noche anterior, que Isabela se sintió desarmada. Era una oferta puramente profesional, pero ambos sabían que era mucho más que eso. Cuando Mateo Reyes entró en su taller esa misma tarde, el espacio pareció encogerse. Su presencia era abrumadora. Un monolito de poder y control vestido con un traje a medida que contrastaba violentamente con el desorden creativo del lugar. Se movía con una economía de gestos, sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle, los botes de pigmentos, las herramientas delicadas, los lomos de los libros que esperaban su turno. Isabela se sintió expuesta, como si él pudiera leer las historias de sus miedos y anhelos en las motas de polvo que flotaban en el aire. Él no pertenecía a ese mundo, y sin embargo lo dominaba con solo estar de pie en él. Ella, que siempre había sido la reina de su pequeño santuario, se sintió de repente como una intrusa en su propio refugio, bajo el escrutinio de una mirada que no juzgaba, sino que simplemente evaluaba. Él le entregó el manuscrito. Era un libro de horas medieval, su cubierta de cuero desgastada por los siglos y las manos que lo habían sostenido. Al abrirlo, Isabela contuvo el aliento. Las páginas de vitela estaban adornadas con iluminaciones de una belleza sobrecogedora, azules de lapislázuli y oros bruñidos que aún brillaban con un fuego antiguo. Necesita ser estabilizado. Las páginas están frágiles y la encuadernación está suelta, dijo Mateo, su voz un murmullo grave. Pero sus ojos no estaban en el libro, estaban en las manos de Isabela, en la forma reverente y experta con que sus dedos acariciaban el pergamino. Vio en ese gesto una ternura y una paciencia que él había olvidado que existían. Por un instante, la máscara de frialdad del magnate se resquebrajó, revelando al hombre que coleccionaba objetos hermosos y rotos porque, de alguna manera, se veía reflejado en ellos. Las visitas de Mateo se convirtieron en una rutina inquietante. Llegaba al final del día, con el pretexto de supervisar el progreso de la restauración. Se sentaba en una vieja silla de madera en un rincón, observándola trabajar en silencio durante largos periodos. Al principio, la presencia de él la ponía increíblemente nerviosa. Cada movimiento de su pincel, cada mezcla de pigmento, se sentía como una actuación bajo un foco implacable. Pero poco a poco, su silencio dejó de ser una presión para convertirse en una extraña forma de compañía. Había una intensidad en su quietud,
una atención total que nadie le había dedicado jamás. Él no la interrumpía con preguntas triviales, ni la llenaba con conversaciones vacías. Simplemente estaba allí, presente, y esa presencia comenzó a sentirse menos como una vigilancia y más como una forma de protección. Un día, mientras ella trabajaba en una miniatura que representaba a un caballero ofreciendo una flor a una dama enclaustrada, él finalmente rompió el silencio. «¿Por qué él le ofrece una flor si ella no puede salir a recibirla?», preguntó, su voz resonando en la quietud del taller. Isabela, sorprendida, levantó la vista del microscopio. «Quizás no es para que salga», respondió ella, su propia voz apenas un susurro. «Quizás es para recordarle que, aunque esté encerrada, la belleza todavía existe en el mundo. Es una promesa, no una invitación». Al decir esas palabras, se dio cuenta de que no estaba hablando del caballero y la dama del siglo XV. Estaba hablando de ellos. El aire se cargó de una tensión insoportable, un reconocimiento mutuo de sus propias prisiones, la de ella hecha de deber y miedo, la de él hecha de desconfianza y soledad. Esa noche, el deseo se manifestó en ella por primera vez no como un miedo, sino como una curiosidad, un anhelo punzante. Acostada en la oscuridad de su apartamento, podía sentir el eco de la mirada de Mateo sobre su piel, más real que cualquier caricia que hubiera recibido. Pensó en sus manos, grandes y fuertes, y se preguntó cómo se sentirían sobre las delicadas páginas de su propia vida. Se imaginó su voz grave susurrando su nombre. Era un territorio completamente nuevo y aterrador. La virginidad, que había sido su armadura, ahora se sentía como una barrera, una membrana que la separaba de una experiencia vital que este hombre enigmático parecía despertar en ella. Por primera vez, no quería reparar las historias de otros, quería empezar a escribir la suya, aunque la tinta fuera el miedo y la pasión. Mateo, por su parte, libraba su propia batalla. Cada visita al taller era una transgresión contra las reglas que había establecido para su vida. Isabela era todo lo que había aprendido a evitar: vulnerable, pura, emocionalmente transparente. Su quietud y su dedicación a la belleza eran un bálsamo para su alma herida, pero también un recordatorio de todo lo que había perdido y de la traición que lo había convertido en el hombre que era. Se descubría a sí mismo inventando excusas para prolongar sus visitas, anhelando el olor a papel viejo y el sonido suave de su respiración concentrada. Se estaba involucrando contra su voluntad, atraído por una luz que temía extinguir con su propia oscuridad. Resistirse a ella se sentía como negarse a respirar después de haber estado sumergido demasiado tiempo. El mundo exterior no tardó en recordarle a Isabela su realidad. Una tarde, al salir del taller, Ricardo la estaba esperando, apoyado contra su auto con una sonrisa depredadora. Su encanto se había desvanecido, reemplazado por una fría amenaza. «Tu familia necesita que este matrimonio se concrete, Isabela. Hay cosas que no sabes sobre los negocios de tu padre. Sería una lástima que ciertos secretos salieran a la luz», dijo, su voz suave pero cargada de veneno. La amenaza la golpeó con la fuerza de un golpe físico. De repente, su dilema se hizo insoportablemente claro. Mateo representaba un salto al vacío, una libertad peligrosa y desconocida. Ricardo representaba una jaula, sí, pero una que prometía proteger el frágil honor de su familia. Su corazón y su deber estaban en guerra. Esa noche, Mateo la encontró en el taller, pálida y con los ojos llenos de una angustia que no pudo ocultar. No le preguntó qué pasaba, parecía saberlo. Se acercó a su mesa de trabajo, donde ella miraba fijamente la página del manuscrito sin verla. Él extendió la mano, no para tocarla a ella, sino para señalar un detalle en la iluminación del caballero y la cautiva. «A veces, el caballero no puede derribar los muros del castillo», dijo en voz baja. «A veces, tiene que convencer a la prisionera de que tiene la fuerza para derribarlos ella misma». Sus dedos rozaron los de ella sobre la superficie del pergamino antiguo. Fue un contacto fugaz, piel contra piel sobre una historia de siglos, pero la descarga fue tan intensa que ambos retiraron las manos como si se hubieran quemado.
El silencio que siguió a ese roce accidental fue más íntimo que cualquier palabra. Isabela levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Mateo. En la profundidad de su mirada, ya no vio solo poder y control, sino una soledad tan vasta como la suya. Vio una grieta en la fortaleza, una súplica silenciosa que reflejaba la suya propia. En ese momento, comprendió la verdadera naturaleza de su atracción. No era solo el deseo por un hombre poderoso que la protegía, era el reconocimiento de un alma igualmente herida, alguien que, como ella, usaba su santuario, el de él hecho de dinero, el de ella de libros, para mantenerse a salvo del mundo. El deseo se transformó en algo más profundo y peligroso, la empatía. Él dio un paso atrás rompiendo el hechizo, su rostro volviendo a ser una máscara impenetrable. «El trabajo es excelente, estará terminado pronto», dijo, su tono volviéndose formal y distante, como si se arrepintiera de ese momento de vulnerabilidad. Se dio la vuelta para marcharse, dejando a Isabela con el corazón latiendo desbocado. La retirada de él fue más dolorosa que cualquier agresión de Ricardo. Le mostró que, aunque él pudiera ver su jaula, no tenía intención de abrir la puerta. Si quería ser libre, tendría que encontrar la llave por sí misma. Y de repente la idea de ceder a su deseo por él ya no parecía solo una rebelión, sino un acto de autoafirmación, una forma de demostrar que podía elegir, aunque la elección fuera peligrosa. Isabela se quedó sola en el taller, el aroma a sándalo de Mateo flotando en el aire. La tensión en su cuerpo era casi insoportable, un nudo de miedo, anhelo y una incipiente rabia. Miró el manuscrito, la dama enclaustrada y el caballero distante. Se dio cuenta de que había estado esperando a un salvador toda su vida. Primero a sus padres, luego a un amor idealizado y ahora a Mateo. Pero el gesto de él, su cercanía seguida de su repentina distancia, le enseñó una lección brutal. Nadie iba a salvarla. La elección no era entre Mateo y Ricardo. La elección era entre la sumisión y la libertad, entre seguir siendo un objeto en la historia de otros o convertirse en la autora de la suya. El dilema moral la consumía. Ceder al deseo que sentía por Mateo sería la transgresión definitiva contra todo lo que le habían enseñado. Sería abrazar lo desconocido, lo incontrolable, lo apasionado. Sería elegir su propio placer y su propia voluntad por encima del deber familiar y la seguridad. Pero mantenerse en el camino que le habían trazado significaba la aniquilación de su espíritu, una muerte lenta en una jaula dorada. Por primera vez en su vida, Isabela sintió el peso de una decisión que era enteramente suya. Ya no se trataba de lo que querían sus padres o de lo que Ricardo le exigía. Se trataba de quién quería ser ella, la restauradora de vidas ajenas o la arquitecta de la suya. Esa noche tomó una decisión. No fue una elección lógica ni calculada, sino un impulso visceral, un grito de su alma silenciada durante demasiado tiempo. Buscó en su bolso el pequeño trozo de papel en el que la asistente de Mateo había anotado su número de teléfono privado para emergencias relacionadas con el manuscrito. Sus dedos temblaban mientras marcaba los números. No sabía qué iba a decir. No tenía un plan. Solo sabía que no podía volver a su vida anterior. No después de haber probado, aunque fuera por un instante, la posibilidad de ser vista, de ser deseada, de ser real. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Un abismo se abrió bajo sus pies. Cuando él contestó, su voz profunda y sin sorpresas, como si la hubiera estado esperando, Isabela cerró los ojos y pronunció las palabras que sellarían su destino. «Necesito verte», dijo. Y en esa simple frase no había solo una petición, sino un desafío. Era la prisionera pidiendo no que derribaran los muros, sino que le mostraran cómo hacerlo. Estaba reclamando el control, no sobre él, sino sobre sí misma. Estaba eligiendo el deseo sobre la seguridad, la incertidumbre sobre la resignación, y en el silencio que siguió al otro lado de la línea, un silencio cargado de promesas y peligros, sintió por primera vez en su vida el vértigo aterrador y glorioso de la libertad. La respuesta de Mateo fue una sola palabra, una dirección en Brickell.
No era una invitación, sino una aceptación del desafío. Al colgar, Isabela sintió que el suelo bajo sus pies se había estabilizado. El miedo seguía ahí, un compañero helado en la boca del estómago, pero ahora estaba acompañado de una nueva sensación, la determinación. Se miró en el reflejo oscuro del ventanal de su taller. La joven asustada que observaba el mundo desde detrás de un cristal estaba desapareciendo, y en su lugar emergía una mujer que estaba a punto de caminar hacia el fuego, sin saber si saldría de él transformada o reducida a cenizas, pero sabiendo con una certeza absoluta que ya no podía permanecer en la sombra. El viaje en su viejo Volvo hacia el corazón de Brickell fue una travesía a través de la noche y de sí misma. Las luces de neón de la ciudad se deslizaban por el parabrisas como pinceladas de un futuro incierto, borrosas y vibrantes. Cada milla que la alejaba de Coral Gables se sentía como un eslabón roto de una cadena invisible que la había atado desde su nacimiento. Sus manos se aferraban al volante con una fuerza que blanqueaba sus nudillos, una mezcla de terror y una euforia salvaje que nunca antes había experimentado. No estaba huyendo, estaba avanzando, por primera vez, hacia un destino elegido por ella, aunque ese destino fuera un hombre tan enigmático y peligroso como la noche misma. El motor del coche era el único latido constante en un mundo que se había desmoronado, y ella conducía directamente hacia el epicentro del temblor, anhelando el impacto. La torre de Mateo Reyes se alzaba como una aguja de cristal y acero, perforando el cielo nocturno de Miami. Era una estructura imponente y anónima, el epítome del poder frío y la riqueza inalcanzable. Al detener su modesto coche frente a la entrada de mármol y vidrio, Isabela se sintió como un peregrino ante una catedral de una fe desconocida. El aire aquí era diferente, más fino, cargado de una electricidad silenciosa. El portero la miró, con una profesionalidad impasible, pero sus ojos registraron su vestido sencillo y su coche viejo. El ascensor de cristal la elevó en un silencio vertiginoso, las luces de la ciudad extendiéndose bajo ella como una galaxia caída. Con cada piso que ascendía, sentía que se despojaba de una capa de su antigua vida, volviéndose más ligera, más vulnerable y, extrañamente, más fuerte, preparándose para enfrentar al hombre que la esperaba en la cima del mundo. Cuando la puerta del penthouse se abrió, él estaba allí, recortado contra el ventanal panorámico que mostraba la ciudad. A sus pies no llevaba el traje impecable de sus visitas al taller, sino unos pantalones oscuros y una camisa de lino abierta en el cuello, una informalidad que de alguna manera lo hacía parecer aún más intimidante, más real. Sus ojos no mostraron sorpresa, sino una especie de reconocimiento sombrío, como si su llegada fuera la conclusión inevitable de una ecuación que él había planteado hacía mucho tiempo. El apartamento era un reflejo de él, vasto, minimalista, con superficies de piedra, oscura y metal frío. Obras de arte de valor incalculable colgaban en las paredes como prisioneros exquisitos. Era un espacio diseñado para la soledad, un observatorio desde el cual dominar el mundo sin tener que tocarlo. El silencio entre ellos era denso, expectante. Las palabras brotaron de ella en un torrente desordenado, una confesión febril que rompió el silencio pulcro del apartamento. Le habló del chantaje de Ricardo, de la fragilidad financiera de su padre, que ella nunca había sospechado, de la presión asfixiante de su madre. Su voz se quebró, pero no suplicó. No derramó una sola lágrima. Se mantuvo de pie en medio de aquella opulencia estéril, con las manos apretadas en puños a los costados, ofreciéndole su verdad cruda y sin adornos. Era la primera vez que verbalizaba la arquitectura de su jaula, y al hacerlo, la veía con una claridad aterradora. Se desnudó emocionalmente ante él, no como una víctima pidiendo rescate, sino como una combatiente declarando la naturaleza de la guerra que estaba a punto de librar, con o sin su ayuda. Fue el acto más valiente de su vida. Él la escuchó, con una quietud absoluta, su rostro una máscara impenetrable. Cuando ella terminó, el silencio que cayó fue aún más pesado que antes.
Se dio la vuelta y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda. Isabela sintió un frío glacial recorrerla, la certeza de haber cometido un error catastrófico. Había confundido su gesto de protección con un interés genuino. Para él, ella no era más que otro objeto roto que había despertado su curiosidad momentánea, un problema que ahora podía descartar. Observó su silueta poderosa contra el tapiz de luces de la ciudad y se sintió diminuta, ingenua. La distancia que él puso entre ellos en ese momento fue más dolorosa que la humillación de Ricardo, porque venía después de haberse atrevido, por primera vez, a confiar en alguien. Se preparó para la desestimación, para la oferta fría de una solución financiera. Pero cuando Mateo se giró, sus ojos contenían una tormenta que ella no esperaba. Su voz, cuando habló, era baja y áspera, como si raspara contra viejas heridas. No habló del problema de ella, sino del suyo. Le contó de una mujer de su pasado, una que había usado su amor y su confianza como un arma para casi destruirlo, asociándose con sus rivales para robarle sus ideas y humillarlo públicamente. Me enseñó que el apego es una debilidad que... El mundo explota, dijo, sus palabras cortando el aire. Así que construí muros no para mantener a la gente fuera, sino para mantenerme a mí dentro. Por primera vez, Isabela no vio al magnate, sino al huérfano que había aprendido a convertir el dolor en poder, la traición en una armadura. Vio su propia jaula reflejada en la de él. Esa confesión fue un puente tendido a través del abismo que los separaba. El miedo de Isabela se disolvió, reemplazado por una oleada de empatía tan intensa que le robó el aliento. Ya no eran el millonario y la restauradora, el protector y la protegida. Eran dos almas solitarias, cada una prisionera de su propio pasado. Dio un paso hacia él, y luego otro, movida por un instinto que iba más allá del deseo. Era la necesidad de tocar a alguien que entendía el lenguaje de las cicatrices invisibles. Cuando se detuvo frente a Jim, el vasto apartamento se había encogido hasta convertirse en el espacio sagrado entre sus cuerpos, cargado con la electricidad de dos soledades a punto de colisionar. Levantó una mano, no para tocarlo, sino como una ofrenda, un gesto que decía, «Te veo». Él cerró la distancia final. Sus manos se alzaron para acunar su rostro, sus pulgares acariciando sus pómulos con una ternura que desmentía su reputación. El contacto fue eléctrico, un reconocimiento. El beso que siguió no fue de pasión arrolladora, sino de una profunda y vacilante solemnidad. Fue un intercambio de vulnerabilidades, un pacto sellado en la oscuridad. Sus labios eran suaves, sabían a whisky y a una soledad de años. Ella respondió con la inexperiencia de su cuerpo, pero con la sabiduría de su alma, entregando todo su anhelo reprimido, su silenciosa rebelión. Era un beso que borraba el pasado y hacía aterradoramente posible un futuro. Fue el sonido de dos muros, el de ella hecho de miedo y el de él de desconfianza, comenzando a desmoronarse al mismo tiempo. El beso se profundizó, pasando de la reverencia a una necesidad cruda y urgente. Él la levantó en sus brazos como si no pesara nada, su boca nunca abandonando la de ella, y la llevó a través de las sombras del apartamento hacia su dormitorio. La entrega de Isabela no fue una rendición, sino una declaración de guerra contra la mujer que había sido. Por primera vez, su cuerpo no era un territorio a proteger, sino un instrumento de su propia voluntad. Cada caricia de Mateo era a la vez una pregunta y una adoración. Él la despojó de su vestido con la misma delicadeza con la que ella manejaba un manuscrito frágil, y bajo su mirada ella no sintió vergüenza, sino un poder incandescente. El dolor fugaz de su primera vez fue eclipsado por el placer abrumador de ser, finalmente, dueña de su propio deseo. Yacían enredados en las sábanas de seda, la luz de la ciudad filtrándose a través de las persianas, dibujando largas sombras sobre sus cuerpos. El aire vibraba con lo tácito, con la enormidad de lo que acababa de ocurrir. Él la atrajo más cerca, su brazo posesivo alrededor de su cintura, y hundió el rostro en su cabello.
El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo, sino lleno de un peso nuevo y compartido. Después de un largo rato él habló, su voz un susurro ronco contra su piel. «Creí que sabía lo que era el poder», dijo, su aliento cálido en su cuello. «Pero nada se compara con esto, contigo». En esa confesión, Isabela comprendió la verdadera dimensión de su transgresión. No solo había reclamado su propia libertad, había irrumpido en la fortaleza de Mateo Reyes y le había mostrado que la verdadera vulnerabilidad era la única fuerza capaz de liberarlos a ambos. El amanecer se filtró en el penthouse como un intruso no deseado, su luz pálida y clínica despojando a la noche de su magia íntima. Isabela despertó a una quietud que ya no era cómplice sino tensa. Mateo estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a ella, una silueta de poder y distancia. Ya no era el hombre vulnerable que le había confesado sus cicatrices. Era de nuevo el tiburón de Brickell observando su reino. Sintió el cambio en el aire antes de que él dijera una palabra, un frío que emanaba de él y que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. La conexión que los había unido en la oscuridad se estaba disolviendo con los primeros rayos de sol, y un pánico helado comenzó a apoderarse de ella. La fortaleza que habían derribado juntos, él la estaba reconstruyendo ladrillo por ladrillo, dejándola a ella fuera. Cuando finalmente se giró, su rostro era una máscara de control inexpresivo. En la mesita de noche, junto a su ropa, había un sobre. «Esto debería ser suficiente para resolver el problema con tu padre y con Ricardo», dijo, su voz desprovista de toda la calidez de la noche anterior. Era el tono que usaría para cerrar un trato de negocios, no para dirigirse a la mujer con la que acababa de compartir su alma. La palabra «problema» la golpeó como una bofetada. Él había tomado su confesión, su vulnerabilidad, y la había reducido a una cifra en un cheque. No le estaba ofreciendo ayuda, le estaba ofreciendo un finiquito. Estaba convirtiendo su noche de liberación en una transacción, una deuda que ahora podía saldar para borrarla de su vida. La intimidad se había convertido en un pasivo que él necesitaba eliminar de su balance. Isabela se levantó de la cama, la seda de las sábanas se deslizó por su piel desnuda con una frialdad que ahora parecía burlona. No sintió vergüenza, solo una herida profunda y ardiente. Se vistió en silencio, cada movimiento deliberado, sus dedos abrochando los botones de su vestido como si estuviera poniéndose una armadura. No miró el sobre. «Mi libertad no tiene precio», dijo, su voz baja pero firme, cortando el silencio artificial del apartamento. «Y mi corazón no es una de tus adquisiciones». Zeta dirigió hacia la puerta sin mirarlo de nuevo, sintiendo sus ojos fijos en su espalda. Cada paso sobre el mármol frío era una afirmación de su propio valor, un valor que él había reconocido en la oscuridad solo para negarlo con la luz del día. Dejó atrás el penthouse, el olor a sándalo y la ilusión rota, llevándose consigo nada más que la amarga lección. Una vez que la puerta se cerró con un clic casi inaudible, la fachada de Mateo se resquebrajó. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de una frustración que rozaba la desesperación. Se acercó a la cama y el leve perfume de ella en las sábanas lo golpeó con la fuerza de un recuerdo físico. Había hecho lo que siempre hacía: cortar, controlar, distanciarse. Había visto el terror en sus propios ojos al sentir algo tan real, y había reaccionado con la única defensa que conocía, la crueldad del dinero. Pero esta vez, el alivio no llegó. En su lugar, un vacío cavernoso se abrió en su pecho. Silencio del apartamento, que siempre había sido su santuario, ahora era una cámara de eco para las últimas palabras de ella. Se había protegido a sí mismo, pero al hacerlo había destruido lo único puro que había tocado en años. Isabela condujo sin rumbo las calles de Miami, pasando como un borrón de colores indiferentes. No fue a su casa, no fue a la de sus padres. Se dirigió a su único refugio, el taller. Pero al entrar, el olor familiar a papel viejo y a cuero ya no la consoló. Se sentía como el aroma de una vida que ya no le pertenecía, la de la joven que observaba el mundo a través de un cristal.
Anoche había roto ese cristal, solo para descubrir que el mundo exterior era más afilado y cortante de lo que jamás había imaginado. Se sentó en su silla de trabajo, rodeada de las historias rotas de otros, sintiéndose más fragmentada que cualquiera de ellas. La soledad que antes era su compañera, ahora era una acusación, un recordatorio de que había apostado todo en una sola noche y lo había perdido. La llamada de su madre no tardó en llegar. La voz de Elena no era preocupada, sino gélida, cargada de una furia contenida. Ricardo nos lo ha contado todo. Tu comportamiento imprudente, tu desaparición. Has puesto en peligro el futuro de esta familia, Isabela. No sé en qué estabas pensando, pero vas a arreglar esto. Vas a disculparte con él y aceptarás su propuesta. No tenemos otra opción. No hubo preguntas sobre su bienestar, ni una pizca de compasión. Había sido juzgada y sentenciada por un tribunal familiar del que nunca podría apelar. La amenaza de Ricardo se había cumplido. No había necesitado revelar el secreto de su padre. Solo había tenido que sembrar la discordia y dejar que la presión familiar hiciera el resto. Estaba atrapada, rechazada por el hombre que deseaba y utilizada por la familia que debía amarla. El peso de la desesperación la aplastó. Se acurrucó en un rincón del taller, abrazando sus rodillas, sintiéndose como una niña perdida. Había cometido un error terrible. Había confundido un momento de vulnerabilidad compartida con una promesa de salvación. Había entregado la parte más íntima de sí misma a un hombre que la veía como un problema que resolver, y al hacerlo, se había armado de valor solo para ser desarmada por su familia. El miedo la inundó. Miedo a Ricardo, miedo a la ruina de su padre, miedo a la soledad eterna que ahora parecía su único destino. Miró el manuscrito de Mateo sobre su mesa de trabajo, la delicada iluminación del caballero y la cautiva. Sintió como una tonta. No había caballeros, solo hombres con sus propias jaulas, y ella había intentado escapar de una solo para chocar contra los barrotes de otra. Pero entonces, en el fondo de ese pozo de autocompasión, algo más comenzó a arder, una chispa de ira. Ira hacia Mateo por su cobardía, por reducir su conexión a una transacción. Ira hacia sus padres por valorar las apariencias por encima de su felicidad. Ira hacia Ricardo por usar su poder para acorralarla. Y sobre todo, ira hacia sí misma por haber esperado tanto tiempo a que alguien más le diera permiso para ser libre. Esa ira era diferente a todo lo que había sentido antes. No era destructiva, era purificadora. Se puso de pie, sus lágrimas secándose en su rostro. La mujer que se había disculpado por existir durante 23 años estaba empezando a desaparecer, y en su lugar una extraña y nueva fuerza, forjada en la humillación y el desamor, comenzaba a tomar forma. Se acercó a la mesa de trabajo. Sus movimientos ya no eran vacilantes. Tomó sus herramientas más finas, los pinceles de pelo de Marta, los pigmentos que mezclaba con la precisión de un alquimista. Su mirada se posó en el manuscrito. Ya no era de Mateo, era suyo. Terminarlo ya no era una obligación, sino un acto de desafío. Cada pincelada para restaurar el oro desvaído, cada toque delicado para estabilizar el pergamino frágil, era un acto de restauración de sí misma. Sus manos, que habían temblado de miedo y de placer, ahora estaban firmes, guiadas por una nueva determinación. No iba a permitir que la cobardía de un hombre, o la tiranía de su familia, definieran el final de su historia. Iba a terminar ese capítulo en sus propios términos, con la dignidad de una artesana que respeta su obra por encima de todo. En su torre de cristal, Mateo Reyes miraba la ciudad que había conquistado, pero se sentía completamente derrotado. El sobre con el dinero seguía intacto sobre la mesa, un monumento a su fracaso. Mientras tanto, en un pequeño taller impregnado del aroma de los siglos, Isabela Montenegro trabajaba bajo la luz de una lámpara, su rostro concentrado y sereno. Ambos estaban solos, sufriendo las consecuencias de una noche que los había cambiado para siempre. Él, rodeado de una riqueza que no podía llenar el vacío que sentía. Ella, rodeada de objetos frágiles,
descubriendo una fuerza inquebrantable en su interior. La separación era un abismo entre ellos, pero en esa distancia dolorosa, Isabela ya no buscaba a un caballero que derribara los muros de su castillo. Estaba aprendiendo a forjar la llave con sus propias manos. Pasaron semanas, un tiempo medido, no en días, sino en pequeños actos de coraje. Isabela enfrentó a su familia, no con la histeria que esperaban, sino con la calma inquebrantable de alguien que ya no tiene nada que perder. Rechazó a Ricardo, aceptando las consecuencias del escándalo y la precaria situación de su padre con una dignidad que los desarmó. Durante ese tiempo, se sumergió en el manuscrito de Mateo. Cada fibra de papel que reforzaba, cada pigmento que aplicaba, era un acto de reconstrucción personal. Al terminarlo, la obra era perfecta, un testimonio no solo de su habilidad, sino de su renacimiento. El libro, que había sido el catalizador de su dolor, se había convertido en el símbolo de su fuerza. Lo empacó con un cuidado reverencial, lista para cerrar el capítulo más doloroso y transformador de su vida, sabiendo que este acto final era solo para ella. Decidió no verlo. Enviar el manuscrito a través de un mensajero de arte fue su última declaración de independencia. Dentro del estuche de madera forrado en terciopelo, junto al libro restaurado, colocó una pequeña tarjeta. Su caligrafía, usualmente tímida, era ahora firme y clara. La nota era breve, profesional, agradeciéndole la confianza depositada en su trabajo. Pero al final añadió una sola línea, un eco de aquella noche en su taller que parecía haber ocurrido en otra vida. «Descubrí que la verdadera prisión no tiene muros visibles», escribió, «y que la llave para abrirla siempre estuvo en mis propias manos». No era una acusación ni una súplica. Era una verdad que había comprado con su propio sufrimiento, una despedida que lo liberaba de cualquier obligación y al mismo tiempo afirmaba su propia e innegociable libertad. Mateo recibió el paquete en la soledad de su oficina en el piso más alto de la torre. Al abrirlo, la belleza del manuscrito restaurado lo dejó sin aliento. El oro de las iluminaciones parecía brillar con una luz interior, una vitalidad que él sentía haber perdido. Entonces vio la tarjeta. Leyó las palabras de Isabela una y otra vez. Esa última frase no fue una daga, sino un espejo. Vio su propio reflejo en ella. Un hombre atrapado en una fortaleza de su propia construcción, con muros hechos de cinismo y miedo. El libro en sus manos, un objeto que había adquirido como una posesión más, se sentía ahora pesado con el peso de una verdad ineludible. Ella no solo había restaurado un objeto, le había mostrado la ruina de su propia alma. Por primera vez en una década, el hombre más poderoso de Miami se sintió completamente impotente. Esa misma tarde, Mateo condujo su auto lejos de los rascacielos de Brickell, en dirección contraria a su imperio. Se encontró, casi sin darse cuenta, en las calles olvidadas de su infancia, un lugar que había pasado años tratando de borrar con el poder de su fortuna. Se detuvo frente al orfanato abandonado donde había crecido, las ventanas rotas como ojos vacíos que lo miraban fijamente. El gesto de Isabela, su silenciosa partida y su poderosa nota lo habían obligado a enfrentar al niño herido que todavía vivía dentro de él, el que había decidido que el amor era una debilidad y la confianza un error. Apoyado contra el frío metal de su coche, rodeado por los fantasmas de su pasado, Mateo Reyes finalmente comenzó el lento y doloroso proceso de su propia restauración, entendiendo que la verdadera fuerza no residía en no romperse nunca, sino en tener el valor de reparar las propias piezas. Pasaron los meses. El taller de Isabela ya no era un refugio, sino un centro de creación. La luz entraba a raudales por los ventanales limpios, iluminando los rostros de los pocos estudiantes, a los que ahora enseñaba los secretos de su arte. Un día un mensajero le entregó un paquete envuelto en papel de estraza. No había remitente, pero ella lo supo. Dentro no había un manuscrito medieval, sino un sencillo libro de cuentos de hadas, con la cubierta gastada por el uso. En la primera página, una inscripción con una caligrafía fuerte y decidida.
para la mujer que me enseñó que la belleza más grande reside en lo que se repara. No había firma. No era necesario. No era una promesa de regreso, ni una petición de perdón. Era un reconocimiento, un puente silencioso tendido a través del abismo, una historia compartida contada en el lenguaje que ambos entendían, el de las cosas rotas que vuelven a ser enteras. Isabela cerró el libro, sosteniéndolo contra su pecho. Una sonrisa lenta y genuina iluminó su rostro. Miró a través de la ventana, hacia el bullicio de la calle, y por primera vez no se sintió como una observadora, sino como parte de la vibrante y desordenada sinfonía de la vida. No sabía si alguna vez volvería a ver a Mateo Reyes. Quizás sus caminos se habían separado para siempre, pero en ese momento sintió una paz profunda y absoluta. La historia de amor entre el caballero y la cautiva había terminado, pero, en su lugar, dos historias de liberación personal habían comenzado. Él estaba aprendiendo a derribar sus muros desde adentro, y ella, finalmente, había salido de su torre para caminar bajo el sol, dueña de su historia, de su arte, y por fin de su propio corazón.